Continuando con la exposición de nuestro tema de la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria, a mí me corresponde explicarles lo que es el tema de la criminología como ciencia de la reacción social punitiva. En este caso, pues la reacción social obviamente es la respuesta que todo grupo social da a las conductas desviadas, es decir, a lo que en realidad no es acorde a la ley, a las normas, a lo que supuestamente el derecho desea que se haga como tal. Y estas pueden ser espontáneas, productos de los patrones de vidas propios del grupo que terminan generando en los individuos que lo conforman actitudes de aprobación, indiferencia o rechazo frente a determinadas conductas. Es lo que les decía. En el caso dado de que alguien haga algo ilícito, obviamente la sociedad pues se aglomera y saben de que la conducta no es la apropiada e indirectamente se asocian o hacen algún tipo de manifestación en calidad de repudio contra la actitud de determinada persona que infringió lo que nosotros conocemos como ley. Continuando con la otra diapositiva. La otra diapositiva, tipos de reacción social. Esta puede ser de dos formas, que es la comunitaria, que es cuando la actitud que toma la comunidad ante determinado acto o evento y es el repudio comunitario ante el delito. Siempre en este caso, pues estamos hablando de personas que cometen algún ilícito y que la sociedad en sí es la que no aprueba la conducta o actitud que cometió la persona que infringió la ley. La religiosa es obviamente la que ejercen los grupos religiosos de tal magnitud de ilícitos, obviamente que ellos reprochan los delitos o actos. En este caso, pues podemos mencionar a las chicas que abortan. Obviamente la iglesia católica o cualquier grupo religioso no va a aprobar ese hecho porque obviamente sabemos que como tal le están quitando la vida al ser humano que viene en camino y por ende pues se oponen. La próxima diapositiva que es fase de la reacción social punitiva. En este caso se da la clasificación de las fases. Menciona este autor que hay fase policiva, fase judicial y fase punitiva. La fase policiva no es más que cuando la persona acude a la policía como obviamente como ente institucional, como autoridad en todas las sociedades del mundo, constituye que es la primera fase o la primera importancia dentro de una reacción social contra las conductas desviadas. Es decir, que cuando se marca algún tipo de denuncia, las personas obviamente acuden a colocar su denuncia ante la policía o ante, digamos, si se da un caso ilícito por, digamos, una masacre, a quien llaman para poner el aviso o la respectiva denuncia es a la policía y la policía es la primera en constituirse al lugar a efecto de esclarecer qué es lo que está pasando en el lugar y pues en este caso correspondería el levantamiento de cadáveres, ¿verdad? Y definitivamente con ello contribuye a llegar a normas para que, perdón, a estudios para determinar reacciones sociales en donde se pueda establecer qué fue lo que motivó a la persona que cometió el ilícito llegar a tal consecuencia e iniciar una fase de estudio para poder con ello ayudar a prevenir a futuro casos similares. En la fase judicial, dentro de este proceso, que trata de una eficacia y pronta actitud del sistema de los jueces más autónomo para que sus resoluciones sean equitativas. En este caso, pues lo que se pretende es de que la sociedad tenga credibilidad y confianza en los jueces que obviamente tiene el sistema judicial y que el legislador sea una persona autónoma y cuyas decisiones conculten por encima de todo una equidad
indispensable para el logro de la democracia humanística, porque lo que se pretende es que todo camine en orden y que ellos promuevan las leyes de acuerdo a como tendrían que ser, pero siempre y cuando también prevalezcan los derechos de las personas y en este caso, pues lo que se prevalece también es darle protección a la persona que está como ofendida, ¿no? Y ver de qué manera, cuáles son los rasgos que marcaron a que esta persona fuera víctima y hacer un rotundo estudio de cuáles son los parámetros de que pueden ser víctimas y por qué se dio, en qué sector, y con ello pues motivar a que no continúe sucediendo con otras chicas, por ejemplo, en caso de violaciones, eh, por qué se dio, si es porque la señorita tal vez viste de alguna manera y dentro de qué parámetros de edades, el lugar donde se esté dando y cuáles son las características de la persona que está como sindicada. Si es que en este caso hay algún tipo de índices que marquen más a que se cometa este delito o ilícito. En el caso de fase punitiva, dice que es la efectiva aplicación de la pena. Obviamente lo que se persigue en todo caso, ¿no? Que no se quede impune y que se inicie el proceso a efecto de que se apliquen las leyes correspondientes de acuerdo al caso concreto. La siguiente diapositiva, que es la necesidad de construir un saber criminológico para América Latina. En este caso, pues en Latinoamérica no estamos influenciados por lo que es la criminología y en el estudio criminológico, pues es de gran ayuda en el proceso penal, ya que con ello ofrece ofrece ayuda para el proceso penal, ya que a través de este analiza y observa cuáles fueron los factores que impulsaron al autor del delito de discriminación a actuar indiscriminatoriamente para que el juzgador dictamine las medidas de seguridad y la readaptación del delincuente. En este caso, pues como tal y cual lo está analizando el texto, es de que impulsa al autor del delito a que cuáles fueron los factores a que el autor hiciera tal hecho. Por lo tanto, se analiza, se observa, se estudia, porque no es solo el hecho de que cometió un ilícito y acusarlo, sino que ver todos los factores que están al entorno de él, es decir, psicológicos, factores que promueven a que también él cometía el ilícito, porque la otra persona figuró como ofendida y cuáles fueron los factores en sí. Y a que obviamente el juzgador, pues dentro del caso conozca y qué medidas se pueden aplicar, medidas de seguridad o readaptación del delincuente en el caso dado de que sea un menor de edad. Y con esto, pues podemos mencionar algunas figuras importantes como Lombroso, Ferrari, Garófalo, los tres famosos llamados evangelistas, como los denominó Luis Jiménez de Azúa por su similitud a las figuras religiosas. Y con ello, pues en Latinoamérica podemos decir que comenzaron a surgir estudiosos interesados en ella y que se encargaron en darle distribución, además de investigaciones propias, dándole grandeza a la ciencia de la criminología. Eh, podemos decir en cuanto a la historia de Latinoamérica, la próxima, por favor, es de que el estudio criminológico pues es de gran ayuda y que impulsaron a la discriminación del actuar indiscriminatoriamente para que el juzgador dictamine las medidas de seguridad y readaptación social. Bueno, en Latinoamérica, al estar menos influidos por la tradición criminológica, se ofrece una menor resistencia a los descubrimientos que vienen desde Europa y así llegó con mucha fuerza y aceptación del positivismo criminológico hacia finales del siglo XIX. Es decir, de que esto viene a través de
la influencia a Europa en el siglo XIX, porque pues antes no estaba todo esto, porque definitivamente pues habían delitos y únicamente se tipificaban como tal y no se concentraban tanto en darle continuidad a los estudios por los cuales se daban, ¿no? Pero pues ahora sí lo están haciendo y pues esperemos que siga mejor, en mejor desarrollo cada vez. La próxima es en cuanto a algunos datos importantes de criminología en América Latina, podemos mencionar. En este caso, pues son países obviamente latinoamericanos, el desarrollo de la criminología como tal en América Latina, y entre ellos cabe mencionar en Argentina en 1878 que se publica la obra de José María Ramos Mejía, La neurosis de los hombres célebres en la historia argentina. Podemos mencionar también Venezuela sobre la Escuela Penal Antropológica, Bolivia con el desarrollo de la criminología en 1901 con el Compendio de Criminología, Cuba en 1906 con el cubano Ortiz y la obra que se llama La criminalidad del negro en Cuba. En Guatemala, nuestro país se desarrolló a raíz de José Adolfo Reyes Calderón, con el que inició con el Tratado de Criminología, el cuarto enfoque criminológico Tratado de Victimología. Es en cuanto podemos mencionar algunas ejemplificaciones de lo que es en sí la criminología en los países de Latinoamérica. La verdad es de que tiene que desarrollarse mucho más y que nosotros podemos contribuir como tal haciendo algunas mínimas obras y con ello pues promocionamos a que se puedan, en este caso, combatir hechos violentos. La información de la exposición se las doy de Hikal Wahel, de Introducción al Estudio de la Criminología, de Elsa G. de Lascano, de México, de 2007. Es todo lo que les tengo que exponer. Gracias.